Am, ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría avisarles que van a pasar algunos aviones, entonces probablemente vaya a molestar un poco. Pues no sé, me dijeron que venía a hablar de un libro. Yo soy un poco más fanático de los libros de cuentos en general. Eh, Más específicamente me gusta mucho la literatura mexicana y leo pues algunos, ¿no? Estaba pensando en hablarles de Dos Séptimos de Alfonso Alvarado. Un libro de cuentos cortos, no más de dos o tres cuartillas, eh, que a mi parecer son fantásticos. Son bastante graciosos y aquí está lo que se hablaba. Va a pasar un avión. Entonces, un momento para tomar café y prender un cigarro. Bueno, es ponche, creo. Bueno, Alfonso Alvarado es un cuentista mexicano, es de la época de los 70s, más o menos. Y pues este es uno de sus primeros trabajos, si no mal recuerdo. Son cuentos muy puntuales, temáticas también muy puntuales y pues le voy a hablar de algunos de los cuentos que considero yo son los mejores del libro. Eh, Denme un segundito. El primero de los cuentos se llama Tres octavos. Es como una, es como un, no sé cómo nombrarlo, es un relato y habla sobre un mundo prehistórico, ¿no? Donde la literatura no existe y él se pregunta en este mundo eh, quién fue la persona, ¿no? Que empezó a contar historias, quién fue la primera persona que empezó a contar cuentos, ¿no? Y empieza así como en su mente a figurarse a un salvaje queriéndole contar que tuvo un altercado a su esposa, ¿no? Y le cuenta acerca de los animales que hay con los que tuvo el encuentro. Y no sabe decir, por ejemplo, cantidades, ¿no? Como mucho o poco, entonces se inventa sus propios adjetivos. Y el primero que surge es Gurfin, y ese Gurfin significa pocos y Irch significa muchos. Entonces él dice Gurfin animales, pero Irch enemigos, ¿no? Entonces es este juego de palabras, ¿no? Y se da cuenta de que su esposa pues es aún más inteligente que él, porque en vez de decir muchos o pocos, le empieza a señalar con los dedos eh, cuántos son muchos o cuántos son pocos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y pues sobre esta base del lenguaje y de cómo va evolucionando, es que él empieza a hacer este cuento, ¿no? Este es uno de ellos y de los que puedo recomendar mucho. Eh, el segundo se llama Gustavo. Gustavo es un trabajador de cualquier lugar y él se encuentra pues en su trabajo. Entonces una de sus compañeras de trabajo le pregunta acerca de un tipo que se llama Mario Alberto, que siempre está al fondo sentado y está durmiendo. Entonces le pregunta a la chica, oye Gustavo, ¿por qué este cuate nunca lo corren? Y pues la señora, digo, Gustavo le dice, pues porque nadie le dice nada, ¿no? Y la señora le dice, bueno, pues entonces hay que decirle al jefe que le diga algo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos tanta injerencia, pero seguramente si viene alguien de mayor rango, pues probablemente eh, pues pueda hacer algo, ¿no? Le dice que no, Gustavo le dice que no, que eso no va a pasar, que ya ha habido muchos altercados similares y que pues él solamente sale con un regaño y es feliz. Entonces un día, el día de cobrar, pues Gustavo llega y cobra, ¿no? Bueno, le preguntan si se va a dormir ese día, ¿no? Y él dice que no, que porque es día de cobro. Y entonces se va a cobrar y llega con ellos y le dice, hoy, a que no adivinan qué pasa, chicos. Eh, ah, Me ascendieron y ahora soy su jefe, ¿no? Me pagan 5,000 pesos más. Y Gustavo así de, esas son chingaderas, ¿no? Y sobre
sobre ese hilo pues se sigue el cuento, ¿no? Ese es otro de los que me agrada de este libro. El que sigue creo que es mi favorito de todo el libro y se llama R, 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 y tiene muchos R's en el título. Muchos R's. Y habla sobre un tipo que empieza a darse cuenta de una presencia en su departamento. Esta presencia pues es extraña, ¿no? Hasta cierto punto, porque aparece de pronto entre los libros, de pronto entre los periódicos, pero siempre son cosas que se lean. Y él como que no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Así que pues comienza a investigar, ¿no? Y empieza a hurgar donde este sujeto, donde esta presencia, pues se esconde. Y empieza a notar como cosas muy puntuales. Bueno, empieza a ver una cosa muy puntual que es que las R's de los textos empiezan a desaparecer. Y él no sabe qué es lo que está sucediendo. Cómo funciona el cuento se tiene que leer porque mientras más avanza la historia, más R son las que faltan en el texto y es extraño cómo se termina leyendo un cuento sin R's, ¿no? Pero de eso básicamente ronda toda la trama de este cuento y cómo es que juega el autor con, con que este mismo personaje ficticio se está también inmiscuyendo en el cuento, en la realidad, ¿no? Entonces me parece fantástico. Creo que el siguiente también creo que es el segundo mejor del libro en general, se llama En esta esquina. Eh, y empieza con una pregunta bueno, no empieza con una pregunta, sino con una situación. Le dice, él tiene un método muy específico, este personaje X tiene un método muy específico de cómo saber si ir a ver una película. Él le pregunta a las personas si volverían a ver la película. Y le pregunta otra vez si la volverían a ver 2 veces. Y les voy a preguntar una tercera, una cuarta, una quinta, así hasta que las personas se cansan pues de contestar que sí, ¿no? O sea, en algún momento las personas dirán, no creo que pueda volver a verla, o sea, no estoy loco, no podría volver a repetir una película más de 10 15 veces. Y entonces él en sus adentros se pregunta, bueno, entonces, si no podías ver una película más de 20 veces, ¿por qué cada sábado, cada domingo sintonizas la televisión para ver el fútbol si son los mismos 11 jugadores? O si es la misma situación en general, o dos boxeadores peleando, o un equipo de fútbol americano intentando anotar, ¿no? Él se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que esta repetición cómo es que no cansa a la gente, ¿no? Y después de eso empieza como a imaginar diversas situaciones en las que los juegos cambian, ¿no? Tiene un ejemplo de un... Él se pregunta si en un ring, si los boxeadores se golpean y el objetivo es dejar en KO a la otra persona, ¿por qué no...? Bueno, va a pasar un avión. ¿Por qué no en vez de que sea el boxeador, por qué no en vez de que sea el boxeador en el ring, sea el boxeador dentro de un campo de fútbol y se enfrenta a otros 11 jugadores, entonces a todo un equipo de fútbol? Y pues es así como en su mente dice, pues el resultado sería 11 knockouts contra 34 goles o cosas por el estilo, ¿no? Y así empieza a hacer una pequeña lista de diversas actividades que podrían cambiar, como lanzamiento de arco contra arqueros o diversas situaciones, ¿no? Entonces también tiene ese como aire de estar todo el tiempo queriendo meter una mística diferente en sus cuentos, ¿no? Algo fuera de lo común. Y por último, es un cuento que se llama Solo para hombres. Es bastante pues, para los hombres, ¿no? Pues válgame la redundancia.
Te habla acerca de cómo ver a tu esposa, ¿no? Cómo es que la viste, cómo es que la encontraste, cómo es que la oliste la primera vez, ¿no? Qué fue todo lo que te atrajo de ella en un principio y cómo es que eso no cambia en tu memoria, pero a lo largo del tiempo hace mella y nada vuelve a ser lo mismo, ¿no? La constante de que todo lo que toca el tiempo lo carcome. Y pues tiene, lo que más me agrada del cuento simplemente es el remate, ¿no? Porque a pesar de ser algo muy común, ¿no? El recordar a la persona que amas de cierta forma, le dice, bueno, y si no puedes hacerlo, pues me puedes dar, si no te importa esto, pues dale mi teléfono. Y pone un teléfono aquí abajo y es como, estamos jugando a que yo, a que me vas a que si no te importa tú vas a ir por ella. Entonces este tipo de cosas que maneja este escritor, ¿no? Este tipo de situaciones inverosímiles o demasiado o demasiado reales, pero que al final o en el proceso terminan siendo un poco cambiantes. Les repito el nombre del libro, se llama Dos Séptimos, de Alfonso Alvarado. Y creo que con esto concluye mi participación en esta eh, maratón Guadalupe Reyes de libros, creo. Y muchas gracias. Antes de acabar, manejo una página de literatura, se llama Los Otros Libros, está en la descripción, creo. Y si le pueden dar like, vamos a estar subiendo contenido últimamente, vamos a estar subiendo contenido estos días, así que pues les agradecería un poco de retroalimentación. De mi parte es todo, muchas gracias.